Muy buenas, mi nombre es Eduardo Kaufman, soy profe en areamagia.com, una escuela dedicada al ilusionismo online. Hoy os traigo un vídeo que me apetecía mucho, que es sobre cómo estudiar magia, ¿no? Algunos consejos e ideas que a mí me han ayudado y que posteriormente también he aprendido y quizá las practicaba ya, pero no de una manera consciente, para optimizar el tiempo o la forma en la que he tenido de estudiar magia. Por lo tanto, he recogido algunas ideas o capítulos de distintos autores que espero que te ayuden en optimizar, como te digo, el estudio de la magia. Por lo tanto, primero lo que hay que entender y hay que tener claro es que la magia es un saber, un conocimiento que requiere de una destreza física y mental. Ascanio hacía hincapié en que es un saber, él hablaba como de ciencia, pero bueno, de ciencia sería un poco peleagudo intentar definirlo como tal, pero sí que es cierto, es que es un saber, requiere de un conocimiento para poder progresar adecuadamente y entender o hacernos partícipes del sentimiento de ser mago, ¿no? Por lo tanto, no es comprar unos trucos y hacerlos, como mucha gente, por desgracia, aún entiende que es ser mago, sino que requiere de un conocimiento, de un estudio, de una práctica que, como decía Arturo, tiene que ver algo físico, tiene que ver con esa destreza manual y mental. Hay que prepararse mentalmente, puesto que también, como decía Ascanio, la magia está escrito en un lenguaje psicológico, ¿no? Por lo tanto, os traigo algunas ideas, algunos consejos sobre la eficacia en el estudio, ¿no? Primero, hay que hacer que la magia, el estudio de la magia, tenga una cabida natural en tu vida. Es decir, si te tienes que forzar a estudiar magia, si te tienes que obligar a estudiarlo y no te sale de forma natural, quizá no es en lo que quieras invertir tu tiempo, ¿no? O quizá simplemente quieres dedicarle menos tiempo en tu vida. Te gusta, pero no a cierto nivel. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es entender cuánto quieres ponerte a practicar esto, ¿no? Por eso Arturo también hacía una definición, y es gente que quiere ser mago, que le gusta la magia, y gente que le gusta el mundo de los magos, ¿no? Que también asista a congresos. Por lo tanto, tienes que entender en qué posición te sitúas tú. ¿Quieres aprender algunos juegos para sorprender a tus familiares y poco más? ¿Y quieres ir a alguna reunión y charlar un poco de magia, pero te interesan más las cervezas después? Está estupendo, pero para no llevarte frustración, es mejor saber qué es lo que te interesa de este mundo, ¿no? Que todo el mundo es bienvenido a ello, pero es más por ti, porque tengas un poco situado tu lugar, ¿no? Y no te lleves malas impresiones o frustraciones. Por lo tanto, bien sea que te gusta involucrarte 100% en esto o en otra medida, tienes que planificar tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le quieres dedicar a esto y cómo hacerlo? Yo os doy algunos ejemplos que he hecho de manera natural y que yo creo que me han ayudado y me han servido para entender un poco cómo traeroslo a colación. Entonces, primero es, yo por ejemplo, digamos que me crié en la asociación de Bilbao, es donde empecé a dar mis primeros pasos, y las reuniones se hacían los viernes. Entonces yo trataba todos los viernes de llevar 2, 3, 4 juegos que muchas veces al principio por vergüenza no era capaz de hacerlos a toda la asociación, por lo tanto igual se lo hacía en petit comité, algún mago con el que tenía más confianza, pero trataba siempre de llevar 2, 3, 4 juegos nuevos, que eran esos 2, 3, 4 juegos que hacía durante esa semana, ¿no? Por lo tanto, si la asociación de los viernes empezaba a las 7, 8 de la tarde, se extendía hasta las 10, 12, 1 de la mañana, yo intentaba leer esos juegos pues el viernes por la tarde, o el rato que tuviese libre o que sabía yo que iba a tener libre antes de ir a la sociedad. Hay a veces que ese rato pues era el viernes después de comer, otras veces era el jueves por la noche, incluso a veces era el miércoles por la tarde. Por lo tanto, yo me hacía mi croquis mental y digo, bueno, si quiero llevar estos 2-3 juegos para el viernes, yo creo que el rato que más tengo libre pues es ahora miércoles por la tarde. Me lo voy a leer tranquilamente, le voy a dedicar una horita, me los estudio, los apunto en un papel. El jueves ya puedo quizá hacer algunos, si es que a nivel técnico ya controlo esos juegos porque usan técnicas que ya domino.
Y si no, pues tengo hoy un par de días para prepararlos más o menos y hacerlo el viernes. Porque para mí los viernes era una especie de criba, una especie de ayuda, de asesoramiento, en el cual llevaba un juego, salía quizá alguna conversación a raíz del juego o del autor del mismo, y por lo tanto a mí me servía un poco como hacer una pequeña criba, me daban feedback de ese juego, y yo durante esa semana pues a todos mis conocidos o amigos les hacía esos juegos, los intentaba de alguna manera rutinar, y entonces eran como los 3-4 juegos semanales que hacía por aquel entonces. Por otro lado, esto a nivel de juego, de la pieza entera, ¿no? Pero hay a veces que había alguna dificultad técnica, ¿no? Había alguna técnica nueva, a veces más difícil, más fácil, y la forma en que tenía de ensayarlo pues era, o muchas veces, en transporte público, mientras que iba andando de un sitio a otro, mientras que había televisión, o incluso durante los ratos que estudiaba cosas para la carrera, que simplemente eran cosas de memorizar, pues mientras que estudiaba igual tenía la baraja a la mano, porque no me impedía a nivel técnico estar a otras cosas, mientras que a nivel mental me centraba en la carrera, ¿no? Otro tema que también surge y me han preguntado alguna vez es acerca de cómo estudiar los libros, ¿no? Hay mucha gente que se adentra en este mundo, tiene mucha ansiedad por querer aprender y no sabe cómo abordar los libros, porque en cuanto está leyendo uno ya quiere abordar el siguiente, le da cosa dejarse algo atrás. Bueno, aquí calma, y yo distingo los libros en dos categorías. Libros que son a nivel de enciclopedia, o libros que son de relectura, y libros que son rutinarios, diarios, ¿no? Por lo tanto, os traigo dos ejemplos para mí bastante claros de lo que es un libro de enciclopedia o de estudio y otro libro que es rutinario. Para ello, uno de ellos es el Expert Card Technique de Jim Hugar y Frederick Braue. Para mí este es un libro enciclopédico que hay que abordarlo en distintos momentos a lo largo de la vida, y otro es otro libro rutinario, diario, que quizá tiene una época muy circunstancial en la vida, que es el de, por ejemplo, para mí, en este caso, el de Alex Emslie, ¿no? Quizá alguien sí que se lo ha tomado como un libro más enciclopédico, pero por las categorías que os voy a comentar ahora, yo lo distingo de esta manera, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, principalmente y obvio por el contenido, ¿no? ¿Por qué? Porque en técnica cartomágica avanzada tenemos varios capítulos. Los primeros hablan de técnicas, y una segunda parte ya hay juegos, ¿no? Entonces, ya fijaros, la magnitud es más o menos similar, por eso he intentado coger físicamente que sea un libro más o menos similar, pero claro, el contenido es bastante diferente, ¿no? Como os digo, primero por el tema técnico, porque quizá muchas de estas técnicas ya las conocéis de haber estudiado Cartomagia Fundamental o la Gran Escuela Cartomágica, Royal Road, cualquier libro que sea más o menos de iniciación y avanzado a nivel técnico. Aquí te vienen algunas variantes quizá de esas técnicas que no aparecen en esos libros, algunas sutilezas, cosas que te ayudan a profundizar, y por lo tanto yo este libro lo recomiendo una vez ya estudiado la base fundamental de la cartomagia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un libro que yo voy a leer de pe a pa, página por página con la baraja en la mano, sino que quizá estoy leyendo un libro acerca de un autor específico y habla sobre el doble volteo. Y entonces me da por revisar el doble volteo y digo, anda, pues voy a buscar aquí si hay un capítulo sobre el doble volteo, ¿no? O por ejemplo en este caso sobre el robo lateral, ¿no? Digo, anda, pues voy a analizar estos detalles, veo que hay tres tipos de robo lateral, cuál me puede venir mejor, con cuál estoy más familiarizado técnicamente, ¿no? Y entonces hago una pequeña profundización, mientras que hago una lectura de un libro primario, de rutinario, hago una profundización acerca de una técnica específica que hablan en ese libro, ¿no? Suponeros que de normal estoy leyendo Alex Emslie y hablan del robo lateral, y digo, anda, el robo lateral yo lo hacía así, pero déjame que contraste, y entonces vuelvo a este libro y entonces ya sí que sí, me leo el capítulo entero sobre el robo lateral, incluso me voy a los juegos en el que hagan el robo lateral para intentar entender mejor la técnica, ¿no? Por lo tanto, es un libro al que recurra a él y seguramente haya leído ya el 80-90% del contenido, pero no lo he leído de pe a pa todas las semanas un ratito, sino que lo he abordado en función de
haber leído otros libros rutinarios. Y esto me da pie para entender para mí qué es un libro rutinario, que es, por ejemplo, los dos tomos, en este caso el primero de Alex Hemsley, en el que ya el índice hay una diferencia grande acerca de con el de cartomagia avanzada, ¿no? Técnica cartomágica avanzada. Y es ya solo el índice, es decir, aquí de los 9 capítulos, creo que 8 son dedicados exclusivamente a juegos, ¿no? Y solo hay uno de técnica. Bueno, hay uno primero de teoría y práctica en la magia también, pero de por sí solo hay uno de técnica. Por lo tanto, bueno, sí, eso es, uno exclusivamente de técnica. Por lo tanto, esto es un libro en el que llevaría juegos a ocasiones como las sociedades de magos. Es decir, voy a reunirme con unos colegas el viernes, como es ahora en este caso, por ejemplo, y digo, anda, pues no sé qué juegos llevar o sacar conversación, porque vamos a estar charlando de magia. Mira, me voy a leer estos 4 primeros juegos de los clásicos trastocados de Hemsley. Quizás saque alguna idea para comentar en la reunión, quizá alguno de mis colegas lo haya trabajado, pues voy a estudiar estos 4 y los llevo para allá, ¿no? Que durante este estudio surge la necesidad a nivel técnico, como os decía anteriormente, de decir, anda, pues aquí hacen un empalme, ¿no? Pues voy a revisar el capítulo de los empalmes de aquí y voy a ver qué saco nuevo, ¿no? Entonces es una manera de que es casi como un diccionario de estos que tenemos en casa, que no lo estudias, sino que recurrentemente, casi mensualmente, acudes a él porque pues, mientras la materia que estás estudiando te lleva a necesitar consultarlo, ¿no? Por lo tanto, esos son los 2 tipos de libros que yo tengo, y luego a su vez tengo distintas categorías entre los libros rutinarios, que son pues, libros que más o menos acudo frecuentemente porque me gustan algunos juegos específicos y entonces vuelvo a ellos, pero las 2 grandes categorías que tendría serían libros de estudio y libros diarios rutinarios, que simplemente pues igual los estudio durante 5 o 6 meses, como puede ser el de Hemsley. Me acabo los juegos, hago 2 o 3 juegos semanales y ya por lo menos de alguna manera en la memoria retengo un poco el contenido, de manera que si veo un juego sé ubicarlo más o menos en qué libro o de qué autor por lo menos es. Ya no sé tanto el libro, porque el de Hemsley son 2 tomos muy gordos, pero por lo menos sé decir que es de Hemsley. Me acuerdo más o menos de que en su día lo toqué, lo ensayé, y esa es la manera que yo tengo de abordar principalmente los libros. Como os digo, tengo más categorías para los libros diarios, quizá podríamos hacer otro vídeo sobre él, ¿no? En el caso de la técnica cartomágica avanzada, hay un capítulo de Joby acerca de cómo estudiarlo, en el cual yo no estoy 100% de acuerdo, porque ya os he comentado mi manera de abordarlo, pero él dice que primero hay que hacer una lectura de pe a pa, de inicio a final, con baraja en mano, dedicarle un ratillo a cada capítulo. Para mí puede parecer muy tedioso, aunque esté realmente enamorado de la magia, me parece que es bastante tedioso. Una segunda lectura sobre capítulos sueltos, que esta iría un poco más mi forma de abordarlo. Quizá Joby entiende que esta primera lectura de pe a pa es si no has estudiado otros libros, ¿no? Yo doy por hecho que igual este libro ya es una vez que estudias la gran escuela cartomágica, cartomagia fundamental, entonces ya abordas este y no necesitas hacer esa lectura tan exhaustiva, ¿no? Y luego una tercera, cuarta, quinta lectura, sexta, que ya enuncia Joby, acerca de datos específicos de interés, que ya te interesa por las cartas ascendentes. Pues ¿no? Tienes un capítulo sobre cartas ascendentes, pues conocer el autor, hace una referencia, te lleva a otro libro, ¿no? Así que esa es un poquito la manera de cómo estudiar o abordar magia. No hay ningún tipo de secreto, la magia es como cualquier otra materia, hay que dedicarle ensayo, compromiso, amor, y por lo tanto pues buscar en qué manera te satisface a ti estudiar magia y dedicarle esos ratitos que a ti te interesan en la medida que a ti te guste y que tú puedas, porque no se trata, simplemente esto lo que se trata es de satisfacer a ti mismo y de hacerlo por placer. Así que nada, estos son un poco los consejos que yo he seguido, la manera que sigo manteniendo más o menos de estudiarlo. Espero que os haya ayudado y
podríamos hacer otro vídeo acerca de más categorías de libros que quizá ayuden un poco a abordarlos o a estudiarlos de otra manera. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha gustado el contenido, pues le das ahí a la campanilla, te suscribes y puedes ver más en www.ariamagia.com. Nos vemos en el siguiente.